Hola, hola, hola. Buenas noches a todos. Ya saben, como siempre, disculpen la falta de constancia, ¿no? Porque si bien grabo un video cada semana, salvo una que otrita, entonces fallo en el ritmo, ¿no? Fallo en el ritmo y por lo tanto disculpen. Bueno, ya saben que es una de las muchas fallas para captar público que tiene este canal, que como siempre yo agradezco muchísimo el apoyo recibido, pero sé pues de que, digamos, el algoritmo, la mecánica del público y todo eso no he estado siguiendo. Ya saben que hay varias razones para eso y una de ellas es que yo quiero transmitir un conocimiento que supuestamente vale la pena por sí mismo, ¿no? Entonces, no necesito, ¿cómo se dice? Florituras, no necesito adornarlo. Creo que está bien tal cual y si la gente le interesa, tarde o temprano lo va a encontrar. No sé si esa idea era la idea correcta después de todo, porque también había que difundir, ¿no? También había que ganarse al público, etcétera, etcétera, ¿no? Ya en este momento, seamos sinceros, yo eh, no sé muy bien si sí, no sé muy bien si no. Puedo decir de que ya, como ya saben ustedes, estamos en medio de la crisis, o sea, estamos en medio del estallido de lo que es la burbuja. El tema de hoy, por si acaso, voy a hablar sobre qué cosa es lo que está colapsando, o sea, qué es lo que se está cayendo, ¿no? ¿Qué es lo que se está rompiendo? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está mi cuaderno? Aquí está mi cuaderno. Eh, entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, que es más o menos es la historia de la financialización de la economía mundial. Bueno, pero antes de eso, están sucediendo muchísimas cosas, muchísimas. Bueno, es como ver, como se dice, una gran película de acción, de desastres, ¿no? En las que se rompen todos los edificios, hay estallidos, los aviones están estallando, ¿no? Es como ver, el proceso de lo que está sucediendo es ver eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Credit Suisse, no vean las noticias respecto a Credit Suisse, vean las noticias, porque hay unas noticias así pavorosas. Lo que queremos es la destrucción de las instituciones zombie. ¿Qué son las benditas instituciones zombie? Son las instituciones que tienen un flujo de capital, pero tienen pérdidas. ¿A qué me refiero? Imagina que ganas 1.000 pesos mensuales, ¿no? 1.000 pesos, o sea, así en neutro, que se supone que es un buen dinero. Ganas 1.000 pesos mensuales, pero tienes unos costos operativos de 1.005. Entonces, cinco pesos no es la gran cosa cuando tienes 1.000 de flujo. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que por poco o por mucho, si tú tienes más costos operativos y digamos costos operativos así con una brocha gruesa, en el sentido de compromisos, compra de esto, compra de esto, compra lo otro, no solamente es la cuestión laboral, sino es cuestiones flexibles e inflexibles dentro de lo que es tu esquema económico. Si tú tienes 5, ¿no? 5 pesos y esos 5 pesos están por encima de tus ingresos, entonces eres un zombie. Ahora, por definición, los zombies nos están perjudicando a todos nosotros, entonces que se vayan al demonio. Pero, ¿cuál es la noticia? Una de las muchas noticias. Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si tú tienes a los bancos con un flujo no de 1.000, sino con un flujo de 10.000? ¿Cuánto es sus costos operativos y todo lo demás? Digamos que es 998. Entonces están cerca de ser instituciones zombie, pero si son bancos primarios, por así decirlo, son aquellos que tienen acceso a lo que es el flujo de dinero, o sea, de distribución de dinero.
Y entonces, si está al 0%, entonces con 2% de ganancia, digamos, bueno, es menos del 2% de ganancia, ya saben. Pero con esos 2 puntos, con esos 2 pesos de ganancia, están bien, digamos. Ah, si los intereses, o sea, si el precio del dinero, digamos, la tasa de interés está al 0%, ¿no? Entonces, con esos precios están bien. Pero ¿qué sucede si se sube la tasa de interés en este momento está entre 2,75 y creo que 3 punto algo, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces, ya no aguantas, ¿no? Entonces, pasas de tener 2 pesos de ganancia a estar a un nivel normal. Y se sube un poco más la tasa de interés, pasas a ser zombie. Y estamos hablando de grandes instituciones. Grandes instituciones. Entonces, ¿cuál era el asunto? Se supone que las industrias zombies no eran los bancos. ¿Qué sucede cuando las industrias zombies son los bancos? Bueno, vamos a ver qué pasa con Credit Suisse, Deutsche Bank, creo que Barclays, todas esas instituciones habían estado al filo. Y hay otras instituciones más. Vamos a ver qué pasa. En todo caso, la conducta, la mala conducta es la que debía fallecer. Damas y caballeros, entonces vayamos a nuestro tema de hoy y el tema de hoy es ¿qué es lo que está colapsando? O sea, ¿qué es lo que está mal? Y esto se cruza con lo que es la historia de la financialización de la economía. Por si acaso, esto estoy pensando en un artículo, entonces es algo sobre lo que he estado ordenando y pensando. Vayamos a ver imágenes, ¿no? Para hacerlo más llevadero esto, porque sí, sí, queremos compartir la información, pero no hay por qué hacerlo sin tener algo que ver y distraernos. Entonces, Bretton Woods, ¿qué es Bretton Woods? Bretton Woods, bueno, en primer lugar es un lugar, ¿no? Este es Bretton Woods, ¿no? Es un lugar en Estados Unidos que tiene a este muy lindo hotel. Por si acaso creo que esto está, no sé dónde está físicamente. Eh, ya, ¿dónde está Bretton Woods? Bueno, no importa. Eh, Creo que está por Boston. En todo caso, es un lindo lugar, muy lindo hotel este. Y aquí se reúnen en 1944, por si acaso se está recordando esta historia, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante en este momento, ¿no? En otras palabras, a ver, la economía mundial se está yendo al demonio, pero eso no es todo. La economía mundial tiene que irse al demonio porque se ha hecho las cosas mal. Todo está mal. Todo, absolutamente todo está mal. No se puede ver en ninguna dirección en la cual haya lucidez, capacidad, transparencia positiva y todo lo demás. O sea, todo es una porquería, ¿no? Todo se ha hecho mal. O sea, vayamos a, digamos, a los países europeos. Los presupuestos tienen demasiado gasto. ¿No? Y sus gastos están por encima de sus ingresos, lo cual es absurdo, ¿no? Y tenemos un empobrecimiento de la población en absolutamente todas las regiones, ¿no? Tienes un empobrecimiento de todos los países ricos, ¿no? ¿Y por qué se da eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta gente sea tal manga de imbéciles? Que ya estamos en el proceso de destrucción de ese esperpento que es la economía contemporánea actual. Entonces, ¿cómo es que tanta gente supuestamente capaz, supuestamente inteligente, ha permitido que esto suceda, ¿no? Porque eso es lo que estamos buscando, que se reviente de una vez, porque el proceso nos hace daño. El proceso nos está matando. Es como abordar a un joven alcohólico, ¿no? Si tú tienes a un muchacho que esté en las drogas y tiene 18 años, el alcoholismo, el malestar, o sea, la mala conducta es lo que le está haciendo daño.
el instante en que la pase mal, el instante en que deje de tomar, ya saben, a lo que es adicto y por lo tanto tenga que experimentar los sentimientos ¿cómo se llama eso? Eh, bueno, los sentimientos que le da al adicto cuando le quitas, ¿no? Lo que le gusta. Eso tiene una palabrita que en este instante no me acuerdo, ¿no? Entonces, abstinencia, eso es síndrome de abstinencia, algo así es, ¿no? Ya, entonces, ¿qué sucede cuando le da ese síndrome de abstinencia? Va a patalear, va y todo, pero es mejor eso, es mejor que se enferme ese tiempo porque tiene la posibilidad de recuperarse, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en este mundo y es por eso que queremos, es por eso que personas como yo quieren que se reviente, que se destroce esta economía monstruo. ¿Y por qué surge algo como esto? Y entonces es ahí donde la historia es importante. Entonces, en 1944, fíjense aquí quién está, ¿no? Quién es famoso por estar acá. Por si acaso, obviamente, es una fotografía compuesta, pero es famoso porque viene en esta reunión, ah, está John Maynard Keynes, ¿no? John Maynard Keynes en la conferencia, ¿no? Entonces, este es un lugar donde la gente se reúne en 1944. Y en 1944 se decide que se decide el sistema que lleva el nombre que es bautizado por este lugar, ¿no? Y ese es el sistema Bretton Woods. ¿Y cuál es la idea? La idea es de que va a girar el valor del dinero y el valor del dólar en torno al oro. Y entonces lo que la Reserva Federal le dice al resto del mundo es, yo tengo X monto de oro, mi dinero va a estar respaldado por el oro, y si ustedes quieren, como se dice, el oro, yo se los doy, ¿no? Yo se los doy. ¿Por qué? Porque la idea del dinero es sobre todo el intercambio económico. En otras palabras, yo necesito dinero para intercambiar con alguien. No, eso es lo que es el dinero, es una mercancía que permite el intercambio de mercancías. Eso es. Entonces, ¿qué quiere decir eso dentro de lo que es el acuerdo de Bretton Woods? De que no existe, bueno, no ya podríamos bla, 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 de que había un montón de monedas, ¿no? Había muchísimas monedas y durante muchísimo tiempo va a haber muchas monedas con mucha fuerza. Una de ellas es la libra esterlina, la otra es el marco alemán, a pesar de lo que va a venir, ¿no? A pesar de que lo que va a venir en Alemania, que ya saben que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1944 es antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A pesar de todos esos problemas, el marco después se va a volver fuerte. Pero ¿cuál es el punto? El punto es, si tú respaldas tu dinero, tus papelitos, ¿no? Tus papelitos de billetes por oro, lo más importante es la circulación de tus papelitos. Entonces tú puedes tener un exceso de papelitos sin que se moleste a tu respaldo de oro. Por si acaso se ha calculado eso y más o menos los números que a los que se llega es que puedes tener un 35% de tu valor monetario en oro. En otras palabras, digamos 35 toneladas, ¿no? 35 toneladas, pero digamos que tienes en valor de dinero, tienes impresos 100 toneladas, ¿no? 100 toneladas de dinero impreso, pero solamente tienes 35 toneladas de dinero. Entonces, eso era un control, eso es un control sobre cuánto va a ser tu masa de dinero impreso, ¿no? Es un control, porque no se puede bajar mucho más digamos, de un 35, entonces, digamos, 25 ya se nota, digamos, ¿no? Y por lo tanto hay algunos golpecitos de inflación por algún lado. Obviamente, por si acaso, la imagen es más complicada, pero esa es la idea base. Entonces, ese es el acuerdo Bretton Woods, que permite y respalda el dólar como dinero de reserva internacional. ¿No? ¿Por qué? Porque los británicos están pasando ¿cómo se dice? Lo están pasando muy mal.
por decirlo poco, y obviamente Alemania está, no está perdiendo la guerra y Japón está perdiendo la guerra, entonces ahí Estados Unidos, ¿no? Dice, gente, oro, dólar, ¿no? Hagamos ese respaldo para arreglarnos entre nosotros y favorecer y facilitar los intercambios comerciales, ¿no? Entonces, así son las cosas, hasta 1971. En 1971, lo que sucede, y vamos aquí a buscar, vamos a buscar a fulanito, aquí está, un segundito, denme aquí. Entonces, ¿qué sucede en 1971? En 1971 tenemos a Richard Nixon, ¿no? Entonces, a ver, entonces aquí pondremos el nombre Richard Nixon. Ajá, Bretton Woods, le pondremos. ¿Por qué? Porque y vamos a ver qué fotos nos salen. Este es el día, entonces, agosto de 1971 es cuando Richard Nixon, que es el presidente de los Estados Unidos, anuncia de que Estados Unidos va a cortar esto de equivalente oro. ¿Por qué va a cortar? Porque Estados Unidos se ha metido en un gran lío. ¿Cuál es ese su gran lío? Uno, en los años 50 le metió a todo a lo que es, digamos, a luchar contra la pobreza a través de burocracias keynesianas. Entonces el Estado ha crecido un montón, han crecido los impuestos un montón, y los Estados Unidos son el país más rico del mundo y por lo tanto, ya saben, hay una tendencia a derrochar tu dinero cuando tienes mucho de él. Ojalá algún día yo tenga ese tipo de problemas. Bueno, entonces lo que hacen en los años 50 tienen una guerra. ¿Qué guerra? La guerra de Corea. Entonces eso ya les cuesta un dineral, pero eso no es todo, sino de que están apoyando aquí a un montón de iniciativas por diestra y siniestra. Por ejemplo, los franceses están teniendo una guerrita a que ellos llaman la guerra de Indochina porque se está peleando en toda la región. Y se está peleando en toda la región, sobre todo con una facción llamada el Viet Minh, ¿no? En los años 50. En los años 50 se está peleando eso y por lo tanto los franceses, que ya saben, bueno, van a seguir peleando por si acaso otras guerras coloniales y todo lo demás. Pero entonces en su guerra de Vietnam necesitan apoyo de Estados Unidos y Estados Unidos les está metiendo plata. Pero no solo eso, no solo eso, sino de que a partir de 1900, ¿cuándo sería? Em, bueno, los franceses son derrotados en la guerra de Indochina. Indochina se divide en tres países, perdón, en cuatro países. En Laos, Camboya, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Vietnam del Norte es comunista, entonces vinculado con los chinos y también con los soviéticos. Vietnam del Sur es, bueno, ¿cómo se dice? Es un reino, ¿no? Es el reino de Vietnam del Sur. A ver, me estoy confundiendo. Bueno, vendría a ser, bueno, sí, es un reino durante un tiempo, digamos una monarquía constitucional, pero inmediatamente hay un cambio de gobierno, ¿no? Y se convierte en algo distinto, ¿no? Entonces se convierte en una dictadura de otro tipo. Gente, ¿no? Vean lo idiota de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué lo idiota de eso? Porque, ¿qué se supone que estás defendiendo tú? Los soviéticos están buscando la difusión del comunismo, que es una idea de brocha gorda, ah, y por lo tanto tú deberías dar una respuesta a eso. Si tú no estás buscando lo mismo, si tú no estás buscando comunismo, entonces, ¿qué estás buscando tú? ¿Qué valores positivos tienes tú? Y bueno, Estados Unidos nunca se define de buena manera, ¿no? Entonces, lo que acaban haciendo en Vietnam es apoyar a un déspota, ¿no? A un déspota y después apoyan a unas dictaduras porque el déspota es demasiado déspota y los militares dicen, le daremos golpe. Y los Estados Unidos dicen, ya,
O sea, por qué no apoyas los buenos valores que supuestamente estás, en los que crees literalmente? O sea, democracia, libre mercado y todas esas cosas, ¿no? Libertad de expresión, en otras palabras, lo que consideramos hoy en día, ¿no? Derechos fundamentales y ese tipo de ideas. ¿Por qué no se hizo eso? Bueno, por idiotas, así de fácil, por no confiar en la fuerza de las ideas positivas. Ese es un ejemplo de cómo las personas pueden, ¿no? Inclinarse por los errores. Entonces, los Estados Unidos, después de que los franceses se van de Indochina, los Estados Unidos se meten a apoyar no solamente a al gobierno de Vietnam del Sur, sino a otros gobiernos de por ahí. Y por si acaso, si pueden ver los mapas y qué tipo de gobiernos tiene hoy en día, les va mal, pero los Estados Unidos en algún momento estuvo con 500.000 de hombres en Vietnam peleando la guerra de los vietnamitas. ¿Les suena familiar? Dios mío, qué manga de imbécil. Bueno, y entonces en 1970 y tantos, Richard Nixon es elegido presidente de los Estados Unidos. Los anteriores gobiernos son de Johnson y son los de Kennedy, ¿no? De John Kennedy. Entonces, esos gobiernos le dejan a Nixon una deuda descomunal y una economía que cada vez necesita más impuestos, una economía donde han crecido todas las instituciones del Estado. Dense cuenta de que eh, de- habría que revisar los números de lo que costó la guerra de Vietnam. Entonces, eso es pues una chorrada de dinero. O sea, estamos hablando de la fuerza industrial requiriendo todo lo industrial para tener a sus 500.000 de tipos disparando, ¿no? Y todas esas cosas, o sea, estamos hablando de aviones perdidos, helicópteros, todo ese tipo de cosas, o sea, es un dineral monstruoso y es solo llevarlo de un lado a otro y es algo que solo se podía permitir los Estados Unidos, recontra archirricos, ¿no? Que eran este país en ese momento. Pero el punto es de que le llega a Richard Nixon todos estos benditos problemas y dicen, gente, no vamos a poder darles todo el oro, no vamos a poder darles todo el oro, damas y caballeros, porque el país se va a la quiebra, ¿no? Entonces, pero no lo dice obviamente con estas palabras, simplemente anuncia, ¿no? De que vamos a renunciar al pacto de Bretton Woods, vamos a cambiar, el dinero se va a acoplar, el dinero se va a convertir completamente en dinero fiduciario, ¿no? Fiduciario. Si no me equivoco en la palabra, entonces es dinero de cuestión de fe. Confía en que yo no voy a imprimir hasta por las orejas. ¿Y de qué esto vale? ¿Ah? ¿De qué esto vale? Por si acaso también hacen un trato con los sauditas en estos años. Bueno, unos momentos. A ver. Sí, por estos años, en los años 70 es cuando hacen un trato con los sauditas y les dicen, ¿qué tal si ustedes negocian solamente su petróleo a través del dólar, ¿no? Y entonces, debido a que se puede negociar el petróleo en dólares, ¿no? Ahí es donde se utiliza la expresión petrodólares. Estos no son solo dólares, son petrodólares, ¿no? Entonces están respaldados por la posible compra de petróleo, ¿no? Porque antes había otras monedas que también estaban, si no me equivoco, en el mercado de monedas para comprar, ¿no? Barriles de petróleo. Entonces tienen ese respaldo más. ¿Y qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder en la economía de Estados Unidos? La economía de Estados Unidos va a ir mal a partir de este momento. ¿Y por qué va a ir mal? Porque, bueno, en el fondo del fondo, porque se han, ¿cómo se dice?, rifado todo lo que era la riqueza de los años anteriores. Y en estos años, 1971, 1973, es que cesa el crecimiento planetario. En otras palabras, tú tenías una velocidad de crecimiento, las décadas de bonanza, finales de los años 40
50, 60, y eso se acaba, ¡pum!, en 1970 y algo. Y entonces tiene que haber una reformación de lo que es la industria en Estados Unidos. ¿Y por qué tiene que haber una reformación? Porque producen todo, se venden a sí mismos un montón y ya no tienen a quién más venderle. Entonces ahí llega, no llega a su límite, se podría decir, la industria. Ya no hay a quién más venderle, ¿no? Entonces, ¿a quién le vas a vender? A los japoneses. Los japoneses te venden lo que estás queriendo venderles, te lo venden más barato y una calidad superlativa. ¿Les vas a vender a quiénes? A los franceses. Los franceses eso se lo compran a los alemanes y los alemanes se los están vendiendo a más barato y con una calidad superlativa. ¿A quién le vas a vender? ¿A los soviéticos? Los soviéticos precisamente en este momento también entran, ¿no?, en un estancamiento económico. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si quieres ganar dinero? ¿Más industria? ¿Industria de qué? ¿Industria de qué vas a hacer? Porque yo soy todo oídos, yo te escucho. ¿Cuál es tu propuesta? Richard Nixon acaba de romper el pacto Bretton Woods. Entonces, si vamos a ganar dinero, ganemos dinero haciendo qué, damas y caballeros. ¿Qué hacemos? Hagamos dinero. En los años 70, los Estados Unidos son un país muy rico. Si bien el Estado está mal, o sea, el gobierno de los estados está mal por todas las benditas afanes militares en los que se ha metido sin ganancia alguna, eh, el país en sí mismo sigue siendo el país más rico del mundo y tiene dinero hasta por los poros. ¿Qué va a hacer con ese dinero? ¿Dónde lo va a invertir? En la propia industria del país no se puede hacer. La industria del país no es competitiva y comienza en Estados Unidos un proceso poco a poco de desindustrialización. No, poco a poco. Van a ir perdiendo industria de esto, perdiendo industria del otro, ¿no? Cediendo ante la competencia. Pero ¿dónde se va a ver fortalecido el país? Se va a ver fortalecido en su sistema financiero, porque tú tienes un montón de dinero en los bancos, y ese dinero se podría prestar. ¿A quién? A cualquier idiota que quiera prestarse el dinero. Entonces ahí comienza la moda de la deuda externa. Que son la que adquieren otros países, ¿no? Todos los países idiotas del planeta se prestan dinero para hacer burradas que no rinden en muchísimos casos beneficios a sus respectivos pueblos. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que los Estados Unidos gana dólares, presta dólares, gana dólares. Y así, ¿no? Se genera ese ciclo. Y entonces tú tienes ese sector que va ganando dinero. Y no solamente eso, sino de que se van metiendo, digamos, a la bolsa de Nueva York otros sectores, digamos, una empresa alemana. Una empresa alemana busca inversores. Necesitamos dinero. ¿Dónde vas a buscar inversores? ¿Por qué no los buscas en Estados Unidos? Y entonces se meten a la bolsa de valores de Nueva York o donde quiera que haya, digamos, un mercado bursátil y demás. Entonces se meten ahí, tienen sus ramificaciones ahí y por lo tanto todo ese dinero que se está acumulando y que va ganando dinero se concentra en la economía de Estados Unidos. Y por si acaso, la economía de Estados Unidos sigue siendo el gigante que era en los años 50, 60, cuando eran el país, pero el más rico del mundo en unas proporciones anonadantes, porque todos los demás son pobres. Por más que tienen dinero, igual son pobres comparado con la riqueza de Estados Unidos. Pero y ahí ya vemos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque los japoneses son muy eficientes, y por lo tanto le van quitando
pedazos a la propia industria de Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué te conviene comprar? ¿Un auto japonés o un auto americano? O sea, estadounidense. Te conviene un auto japonés. ¿Por qué? Porque simple y llanamente es mejor. Entonces, podrías comprar un auto estadounidense, es ligeramente más caro. Entonces, como el otro es tan bueno y más barato, entonces te lo compras el japonés. Y por lo tanto, la industria de Estados Unidos pierde parte de su propio mercado a la competencia. ¿Y qué sucede con eso? El dinero se va a Japón. ¿Y qué sucede con eso? ¿Qué sucede? ¿Qué puedes hacer? ¿Dónde puedes invertir? ¿Qué más vas a crear para vendérselo a Estados Unidos? No, porque dónde está el mercado? ¿Dónde está el mercado? ¿La Unión Soviética? La Unión Soviética está estancada, gente. Y todo, ¿cómo se llama? Toda la órbita soviética está estancada. Entonces, ¿a quién le vas a vender? No, los alemanes están trabajando bien, lo que tienen lo producen ellos y todos los vecinos les están comprando a los alemanes. O sea, ¿dónde más vas a hacer industria? ¿Dónde más? ¿No? Entonces, Estados Unidos es el único mercado, pero tú tienes dinero en Japón. ¿Por qué? Porque lo has ganado en Estados Unidos. ¿Qué haces en Japón con ese dinero? La respuesta es bastante extraña. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada porque no existe ningún sector que pueda asimilar ese dinero de forma productiva. No hay, ¿no? Pa, 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 pa. No, tope, tope. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en Japón? Lo que sucede en Japón es de que tú tienes una burbuja económica. De, de repente, la propiedad, las bienes raíces en Japón estallan en precio, ¿no? Y todo el mundo dice, pero esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido y obviamente va a reventar y revienta. No, no recuerdo cuándo revienta. Creo que es a finales de los años 80 precisamente, cuando revienta la burbuja en Japón, ¿no? Pero es interesante ver eso de cómo el que te vaya bien en los negocios no te otorga mayor riqueza, ¿no? Porque tu dinero no es reserva de intercambio internacional. En cambio, en Estados Unidos sí. No, y entonces ahí tenemos Estados Unidos torpe con una industria cada vez más, con una industria financiera cada vez más y más grande, con un mercado bursátil cada vez más y más grande, y sin que el ingreso permita que otros países crezcan y se enriquezcan y nada, ese tipo de cosas. Y ahí hay un montón de errores cometidos, por si acaso, por lo que es la administración, por lo que es el Banco Central de Japón. No, es bastante compleja la historia de los errores cometidos y todo lo demás, pero la simplificación, por si acaso, que estoy haciendo es válida para observar cierto fenómeno. Entonces tienes la llegada de, bueno, en 1987 hay una caída en la bolsa de valores de Nueva York brutal, pero ni se mosquea, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ni se mosquean? Porque ese es el valor de las cosas. El valor de tú tienes una vaca, vale 1.000 y después vale 10.000 y después vale 15.000. ¿Qué tal si vendo la vaca, no? Y tengo el dinero y me compro un montón de cosas. Pero cae la bolsa de valores y tu vaca vuelve a valer 1.000. Bueno, vaca es vaca. Vaca es vaca y después va a subir de precio. Entonces, el valor de las cosas no, no incrementa su número y todos esos asuntos, ¿no? O sea, no multiplica aquello que tú requieres, no multiplica bienes y servicios. El valor de las cosas es solamente un numerito que le estás poniendo a algo. Entonces, hay una crisis en 1987 en la bolsa en Estados Unidos que no tiene mayores consecuencias, gente. Por más que, digamos, entre en no recuerdo si entra en una ligera recesión en Estados Unidos o no, pero la situación
intrínseca de Estados Unidos ya era mala. En otras palabras, ya venía tropezando desde los años 70, en los años 80 hay más desindustrialización. ¿Por qué? Porque no puede competir, porque no es eficiente y también porque hay un montón de mecanismos que están entorpeciendo su competitividad, su competitividad. Y ya. Y bueno, todo eso va a empeorar, ¿no? Todo eso se ve que va a peor. Y entonces, ¿qué sucede en los años 90? Estados Unidos está entrando con la pata coja, Japón también está entrando con la pata coja porque ha estallado su burbuja su burbuja inmobiliaria, ¿no? En otras palabras, el valor de las cosas ha estallado, el gobierno de Japón está viendo qué puede hacer para corregir eso. Y Estados Unidos está entrando con la pata coja en los años 90 y hay mucho peligro en Estados Unidos de que la cosa vaya a peor y de que se venga una crisis económica muy fuerte. Y ahí es lo que sucede un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que interviene el Banco Central de Japón a favor de Estados Unidos. En otras palabras, hay un poder, aquí hay un monto de poder adquisitivo, hay un monto de dinero en yenes y con esos yenes se compra la moneda de dólares y por lo tanto se transmite poder adquisitivo al dólar. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos con esa riqueza? Con esa riqueza, damas y caballeros, no se puede hacer nada. ¿Y por qué no se puede hacer nada? Porque en el fondo del fondo es billetitos, ¿no? Es billetitos producidos por el sistema financiero después de haberlo separado del oro en 1971. Entonces, donde quiera que vaya ese monto de dinero, lo único que va a hacer es generar una burbuja. Y entonces en Estados Unidos lo que la transmisión de poder adquisitivo de Japón hace es otorgarle ese dinero a Estados Unidos. ¿Y qué hace Estados Unidos con ese dinero? Entonces toman una serie de iniciativas financieras, todas sumamente keynesianas, ninguna positiva, y lo que generan es la burbuja de las .com, ¿no? ¿Y qué es eso? Un montón de estructuras inútiles. Por si acaso, la Internet obviamente es positiva en sí misma. Tienes algunas empresas como Amazon y todas las demás que son buenas porque las consumimos, pero no son esa la burbuja la burbuja de las .com. La burbuja de las .com son todas esas otras industrias que desaparecen y genial que desaparezcan porque no nos rendían ningún bien a nosotros. Y ahí es donde tenemos este bendito gráfico. Vayamos a este bendito gráfico que ya lo he mostrado antes, pero lo vamos a mostrar de nuevo porque esta es la idea. La idea es de que un mundo trabaja, ¿no? Con su mundo financiero es así, digamos, ¿no? Normal. Entonces llega 1971. Y por lo tanto, en 1971 comienza a ir hacia arriba, a tener, o sea, más dinero, ¿no? A generar más dinero, digamos. ¿No? Dinero que genera dinero, ¿no? Estados Unidos presta, presta, presta y por lo tanto adquiere dinero un montón. Eh, Presta dólares, recibe dólares, ¿no? Entonces, ¿cuál es el único rubro que está generando ganancia? El sistema financiero. Pero ese sistema financiero no te genera productos, no te genera bienes y servicios positivos y por lo tanto la productividad del mundo se reduce a la mitad. Estaba en 2, se reduce a 1, bueno, ahora debe estar en 0,5. ¿Y por qué? Porque el dinero, ganando dinero, es más eficiente en lo que a cuestiones económicas se refiere que de otra forma, ¿no? Entonces, en los años 90 recibe el espaldarazo de Japón, genera la burbuja inmobiliaria, ¿no? Eh, ya.
Ya, pero entonces estoy haciendo mal este dibujito. Vamos a borrar. ¿Por qué? Porque el dibujo es más preciso. Entonces aquí tenemos, no pasa nada, no pasa nada, de pronto esto y de pronto crisis, de pronto esto, de pronto crisis, de pronto esto y ahora de crisis, ¿no? Entonces le pondremos fechas a esto y lo separaremos bien para hablar del asunto. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, ¿cuándo comienza esto a crecer? Digamos, 1971. 1971. Ah, ¿cuál es la primera crisis? Digamos que es 1987. Por si acaso podríamos ser más precisos. Entonces, ¿cuándo es la segunda crisis? Es el 2000, 1998, 1998. No, no le pondremos ya, 99, 1999, 2000. Entonces, 2000, 2001, digamos, ¿no? ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? La otra es, aquí es 2008. Ya, entonces no nos queda, bueno, no nos ha quedado espacio, no nos ha quedado espacio para, uf, no nos ha quedado espacio para el último, pero lo vamos a poner en el próximo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Entonces, lo que tenemos ahora es que esto ha seguido así, ¿no? Y obviamente ha llegado a la nueva burbuja, ¿no? A la nueva burbuja de todo. Pero vayamos, no nos adelantemos. Entonces, en los años 90 con el capital del mundo, con los japoneses, mandan su dinero a Estados Unidos para que Estados Unidos no colapse. Entonces, los Estados Unidos ganan un montón de dinero en poder adquisitivo, ¿no? Y entonces dinero llama a dinero. Entonces, todo el mundo que no puede invertir en hacer industrias, ¿para qué? Vas a competir con chinos, japoneses, coreanos, vas a competir con quién, o sea, ¿cuál es tu mercado? No, por ejemplo, tenemos mercados cautivos en varias regiones de Latinoamérica, ¿no? Entonces, México. Si no me equivoco, México, Argentina, Brasil son países que tienen mercados cautivos. En otras palabras, han cerrado. Aquí hay industria y me haces autos. eh, no son autos competitivos, o sea, no son precios competitivos. Yo nunca he visto, por ejemplo, un auto hecho en Argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque se venden solamente en el mercado interno y se venden en el mercado interno cobrándoles unos impuestos fantasiosos a los productos importados, porque su propio producto no es competitivo. Entonces, tienes ese fenómeno en todas partes. Entonces, si tú tienes un montón de dinero en Argentina, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a invertir en Argentina? ¿En qué industria vas a invertir en Argentina? Entonces, obviamente se invierte un poco acá, un poco allá, ¿no? Y veamos qué tal. Pero también un pedazo de ese dinero se va. ¿Por qué no ganamos dinero en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos está prestando dinero y está ganando dinero, ¿no? Entonces, desde Argentina, de todos los países latinoamericanos, de todas las partes que tienen dinero, porque si tú tienes ¿cómo se llama? Si tú tienes dictadores, o lo que sea el África subsahariana, tienes ahí un montón de dinero. ¿Y qué va a hacer esa persona? ¿Va a dar trabajo? ¿Va a crear empresa? ¿Qué va a hacer? Esa persona quiere ganar dinero con su corrupción. ¿Y qué vas a hacer con tu corrupción? ¿Por qué no la vayas a Estados Unidos a ganar dinero? Así, literalmente, gente, todo el mundo quiere ganar dinero. Entonces, ¿dónde se está ganando dinero? En Estados Unidos, en su sector financiero. Y entonces ahí tú tienes la burbuja de las .com que estalla y revienta un montón, pero a nivel local, el mundo, ¿qué tal? Se pierde un montón de plata, pero eso no quiere decir que la vaca desaparezca y tampoco quiere decir que tú hayas dejado de ser de dictador de algún lado. Entonces, se aleja el dinero un momentito, pero inmediatamente vuelve a entrar y vuelve a propulsar una segunda burbuja. Y esa segunda burbuja, bueno, mentiras.
otra burbuja, porque no es la segunda. Esa segunda burbuja es la burbuja de la burbuja de inmobiliaria, ¿no? La burbuja de las bienes raíces, pero también es la de las especulaciones financieras. Lo que sucede es que tú tienes bienes raíces, que es uno de los receptores, pero generas un montón de apuestas financieras respecto a eso. ¿Por qué? Porque desde los años 90 sabes que el dinero está en hacer dinero. Entonces se encuentran unas fórmulas bastante rebuscadas, ¿no? Que es lo que es el sistema de derivados financieros para ganar dinero. En otras palabras, apostemos a que la economía va a crecer. Entonces apostamos a que la economía crece uno y por lo tanto me pagas uno. Entonces crece uno a fin de año y tengo uno, o sea, tienes un ingreso que es el mayor eh, que en todo el mundo. En todo el mundo hay industrias, en todo el mundo hay empresas, están compitiendo, pero los márgenes de ganancia son reducidísimos. Entonces, si tú ganas uno, no está mal, no está mal, comparado a cuánto es, digamos, la ganancia de fulano o de mengano con muchísimo trabajo. Entonces, eso es lo que pasa. Y hoy en día, digamos, por si acaso podríamos repetir el gráfico, no. Es simple y llanamente, podemos hacer algo. Lo que podemos hacer es, vamos a borrar, es exactamente la misma idea, solo que hay que quitarle las fechas. Entonces le ponemos aquí 1999, 2000. En otras palabras, que esa sea la punto .com, que esta sea el 2008 y por lo tanto esta sea 2022, ¿no? 2022. Entonces lo mismo. Entonces aquí voy a borrar un poco esto. Ay, qué bacana, no me va a dejar borrar bien. Ah, sí me dejó. Lo que pasa es que haya hecho después, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Estamos ahí. Estamos ahí. Eh, un momentito, un segundo hablaremos de lo que es un derivado financiero. Uno de los derivados financieros, no todos, pero uno de ellos se llama, bueno, es credit default swaps, sino, ya. Uno de los derivados de financieros funciona como seguro. En otras palabras, yo puedo apostar que mi inversión le va a ir bien, ¿no? Pero por ahí le va mal, ¿no? Y si le va mal, a mí me gustaría tener un seguro para recuperar algo de mis pérdidas. Entonces, por ejemplo, yo apuesto, voy a invertir 10 millones y quiero ganar 11 millones, pero si pierdo, quisiera que me paguen, ¿no? ¿Que me paguen cuánto? Que me paguen, digamos, si quiero el 80% de lo invertido. Entonces, puedo invertir $1 millón en comprar un seguro de si me va mal. Si me va mal, tú me vas a pagar $8 millones, ¿no? Entonces, y si me va bien, ¿qué sucede? Desaparece mi $1 millón, ¿no? Esa es la idea, es el monto de dinero que te va a cobrar el seguro. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que si me va bien y yo gano un $11 millones, puedo, ¿no? Sacrificar $1 millón, digamos, o un monto menor para que se vea más razonable, puedo sacrificar un monto menor en lo que es un seguro, ¿no? Entonces, esa es la idea de las, ¿cómo se llama? De uno de los mecanismos de derivados financieros. Pero, ¿qué es lo que sucedió? O sea, eso se puede convertir fácilmente en un casino. Y eso es lo que ha sucedido con la economía mundial ahora. O sea, la economía mundial ahora está pavorosamente deformada porque se ha convertido en un casino. ¿Y por qué se ha convertido en un casino? Porque solo en un casino se podía ganar dinero. ¿Y por qué se podía solo ganar dinero en el casino? Y eso ya tiene que ver con ah, las cuestiones no financieras, sino con lo que es los réditos energéticos
de la energía abundante que, ya saben, crepitó. Damas y caballeros, ahí la acabamos hoy. Esta es una historia de la financiarización, ¿no? Entonces, la economía deja de ser una economía real y se va convirtiendo en una economía de finanzas. En otras palabras, de dinero para hacer dinero y cada vez es más y más el sector que es eso, ¿no? Que es solamente pura especulación monetaria. Ese sistema es sumamente frágil. No hay absolutamente nada que puedan hacer los gobiernos, ningún gobierno puede salvar a esta estructura de caer a donde tiene que caer. Por si acaso estamos ahí en esa fase, no ha caído mucho, ha caído un 15%, tiene que caer de lo que estaba antes de que comenzase la caída, o sea, principios de año, de lo que estaba en principios de año, tiene que caer un 80%, un 90%, así de fácil. Eso es inevitable. No hay cómo, ya saben, en este momento los gobiernos están eligiendo entre dos posibilidades, depresión o depresión hiperinflacionaria. Esas son sus dos únicas opciones. No hay otra. ¿Por qué? Porque por debajo de estas benditas torrecitas, tenemos una curva. Y esa curva es más o menos así, ¿no? Más o menos así. Esa es la curva que se debe seguir. Esa es la curva a la que esto debe caer. Cuando digo que tiene que caer a un 80, 90 y tantos por ciento, es esto. Tiene que ir ahí. Tiene que ir ahí porque ahí es donde tiene que estar. Ahí es donde va a estar. Por si acaso, todo esto se puede ir por la ventana en el sentido de que no va a seguir esta estructura si se destroza lo que es el poder adquisitivo, ¿no? En otras palabras, ¿cuánto vale tu vaca? Tu vaca vale no 10.000, sino 20 millones de pesos. Pero eso es porque tus números están mal, porque tus números han perdido cualquier conexión con la vaca. Eso sí puede pasar, damas y caballeros. Bueno, entonces esta es la breve historia de la financialización. Muchísimas gracias por el apoyo que recibe el canal, teniendo en cuenta de que no facilito que se popularice. ¿Por qué? Porque no es la idea, gente. No es la idea. Ah, pero me pregunto si en algún momento debería haber sido. Y por si acaso, yo les digo, lo que digo es importante. Pueden ver los videos a 2 de velocidad, ya saben, tarda la mitad y creo que es importante hablar de estas cosas porque lastimosamente no se está hablando de ellas todavía lo suficiente. Ah, pero, pero cada vez se habla más. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.